Muy buenos días, los saluda el Pastor Víctor Rojas del Ministerio Internacional Beja Kodesh. Que el Eterno me los bendiga y los guarde a todos. Como siempre, un saludo muy grande para mi hermano Jot, para mi hermano Jonás, para mi hermano Félix. Que Dios bendiga sus vidas. El Pastor Jot está a cargo de la obra en Perú, en la ciudad de Chosica. Y también un abrazo muy fraternal para mi hermano Andrés, el pastor, y para todos cuantos escuchan estas enseñanzas. Que el Señor los guarde, que el Señor los proteja, que el Señor los prospere. Y gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos que me acompañan siempre y por todo este gran ministerio que Dios nos da. También un saludo muy fraterno para el pastor Jesús Alarcón y su familia. El día de hoy tenemos una enseñanza que es enseñanza. Recuerde que todas las enseñanzas acá son de corte formativo, educativo, más allá de que usted pueda pensar en la religión. Son decretos establecidos por Dios. Y a manera de aclaración, porque hoy día vamos a hablar del libro de Levíticos 18, hay personas, yo encontré y conocí personas, no creo que sean todas las personas, que cuando se cita pasaje del Antiguo Testamento, que en realidad es la Torá, como que les incomoda esta situación, ¿no? Que por qué se habla del Antiguo Testamento, si estamos con Jesús. Recuerde que Yeshua, Jesús, para poder predicar y poder ser aceptado por el pueblo, tenía que usar la Torá, porque es el libro madre central de la cultura hebrea, y nadie va a escuchar a una persona hebrea que no hable de la Torá. Por esa razón, también los discípulos de Yeshua usaban en sus escritos los pensamientos de la Torá. Muchas personas no aceptan eso, pero es una realidad inocultable. Bueno, espero que se entienda esta situación y vamos a leer Levíticos capítulo 18, donde nos habla de ciertas prohibiciones que no se deben realizar en la vida del ser humano. En este caso, Dios le está hablando a Israel y dice así, ¿no? Vayedaber Adonai el Moche Lemor, Daber el Benei Israel, Bea Marta Aleihem Ani Adonai Elohim. Que quiere decir que el Eterno le habló a Moisés, y lo voy a leer acá en español, habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, Benei Israel, y diles: Anoji Adonai Elohim. Yo soy Adonai, vuestro Elohim, o Hashem, vuestro Elohim, como usted lo quiera traducir. Y no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, ¿no? Misraim y Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, el Eterno. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Eterno. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Está hablando de las acciones sexuales. Bien. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez de tu hermano, del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad.
No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Eterno. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron entre vosotros y que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo el Eterno vuestro Dios. Y aquí, antes de que podamos compartir, por darle lectura a algunas cosas que Dios me ha prometido escribir, quiero que entiendan que cuando Dios dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, que son las leyes dadas del cielo a la tierra, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, refiriéndose al israelí natural realmente, ¿no? Y al extranjero. Lo que quiero remarcar es que la ley de Dios no es una ley religiosa, es una ley que va directamente al corazón y donde el hombre, por libre facultad o libre albedrío, tiene que decidir qué hacer. Si el hombre, por instinto pecador o pervertido, decide hacer lo contrario a la ley que Dios le ha entregado a la humanidad, entonces ese hombre es culpable de sus acciones. Ahora, cuando Dios dice, le ordena a Israel que no haga lo que él prohíbe, recordemos que Israel fue esclavo en Egipto por un espacio de tiempo, que algunos dicen 430 años, y los rabinos dicen que son 230 años en realidad lo que estuvo Israel en Egipto, y que los 430 años se computan desde que Dios le habla a Abraham hasta la salida de Egipto. Siendo así estas cosas, bueno, que son materia de estudio o de investigación, pero Dios compra prácticamente a Israel al mostrar todo su poder sobrenatural sobre la tierra de Egipto. Esto es lo que sucede, Dios compra a Israel y lo pone en una posición de dependencia de él, de manera que al ser comprado, una persona no puede hacer lo que quiere, sino que se tiene que sujetar a quien lo compró. En este caso, Dios compró a Israel con grandes poderes y grandes señales en Egipto y los 40 años en el desierto. De manera que Israel tiene que entender que es siervo de Dios. Y de la misma manera pasa en el lado de la iglesia, se puede decir así, que cuando una persona acepta a Yeshua como Mesías, está saliendo de la esclavitud de sus pecados. Y al salir de la esclavitud del pecado, está obligado a guardar los mandamientos que el Señor está enseñando en las Escrituras. Dicho sea de paso, que esto tiene que ver con la Torá. Entonces quiere decir, por ejemplo, en una iglesia se habla contra la impureza sexual, pero muy claro está en la Torá. En la Torá está muy claro porque a veces hay jovencitos que, todos hemos sido jóvenes en la iglesia, que tienen ciertas dudas acerca de ciertos temas. Y claro, se habla con el Nuevo Testamento, que Jesús te liberó, todo eso, pero aquí en el libro de Levítico lo encontramos claramente cuáles son las consecuencias y por qué Dios dice, yo visité esas tierras. Dios visita la maldad. Ahora, por ejemplo, vivimos una época de corrupción y muchos dirán, ¿por qué no interviene Dios? Pero también Dios guarda silencio por un tiempo y quizás por un largo tiempo. Pero no quiere decir que Él va a estar callado siempre. Él va a obrar y va a actuar de acuerdo a su justicia y de acuerdo a su santidad. Hechas estas aclaraciones,
vemos que el ser humano no tiene temor de Dios, no tiene temor porque algunos dicen, no hay Dios y yo puedo hacer lo que me da la gana, porque si hubiera Dios ya me hubiera castigado hace tiempo. No temen morir, porque después de la muerte puede venir el juicio. Todas estas cosas tenemos que entenderlas. Dios las establece para el bienestar del ser humano. La conducta animal que tenían aquellas personas que habitaban en la tierra a la cual Israel va a entrar, que es Canaán, no Palestina, Canaán. Jerusalén es la ciudad eterna, capital de Dios, no se llama Palestina, es la tierra de Israel. Bien, el estudio de esta semana, nos habla y enseña a no practicar las acciones o costumbres de inmoralidad y perversiones sexuales, las cuales son una abominación ante la presencia de Dios. ¿Por qué es una abominación el desorden sexual? Porque las Escrituras nos dice claramente que Dios creó al hombre y a la mujer para que ellos cohabitaran, ¿no? Y tuvieran hijos para entregárselos a Dios. Por eso dice que multiplicados, ¿no? Creced y multiplicados, para hacer bendición en toda la creación que Dios le ha dado al hombre. Todo lo que, lo que Dios creó es para beneficio del ser humano. Entonces también el matrimonio y la sexualidad, a la hora que el hombre con la mujer se une, entran en un pacto que es indisoluble. Y sabemos que hay muchas personas que lamentablemente se divorciaron. Ese tema no lo vamos a tocar ahora, pero es importante la pureza sexual, porque así vas a asegurar que tus hijos crezcan de la manera correcta. Por eso que el matrimonio es una bendición y es una institución creada por Dios, no para vivir con desórdenes sexuales, y por esa razón también se sabe de muchas personas que por su desorden sexual tienen hijos en diferentes lugares, hijos no reconocidos, hijos que no tienen padre, hijos que crecen engañados con un padre que no saben que no es su padre. Entonces, Dios trata de evitar el desorden sexual y hasta lo que se podría decir la igualdad de género, porque Dios dice en uno de los versos, no te acostarás con hombre como con mujer, porque esa abominación es perversión delante de tu Dios, y en el original dice, ambos morirán espiritualmente. Entonces, entendamos que Dios va a introducir a Israel y le está advirtiendo que la tierra donde va a entrar, la gente que habitó esa tierra eran personas que vivían bajo desórdenes sexuales, aún acostándose con animales y teniendo cohabitación pervertida con los animales. Sucede hoy en día, hay muchos casos aislados o no conocidos abiertamente. Hashem ordena a Moisés hablar con el pueblo, pero este hablar tiene que ir al corazón como un recordatorio en la mente, en el alma, el espíritu, el corazón y las acciones del hombre, que vendría a ser ya el cuerpo. Este hablar de Dios tiene que ser un oír del ser humano. Hay formas de oír, en este caso prestar mucha atención a lo que Dios está diciendo, a la voz del cielo. Prestar mucha atención por tu condición de hijo, porque ahora eres hijo comprado por el Señor. Tu condición de hijo como creación te obliga a oír la voz del Señor. ¿Por qué mucha gente no escucha hoy en día la voz de Dios? Simple y llanamente porque el ser humano lo tiene a Dios como una religión. Y este es un tema que recurrente, ¿no? La gente lo ve a Dios como religión y se divide, ¿no? Cada religión puede pensar o hacer lo que quiere, pero no es así. Recuerdo hace muchos años, estaba predicando con unos jóvenes, yo también era joven en esa época, y me acerco a hablarle a una mujer y me dice, no quiero saber nada porque yo tengo mi religión. Pero señora, ¿le podemos hablar 5 minutos acerca de Dios, de la salvación? No, yo tengo mi religión. Yo soy de la religión católica. Pero señora, 5 minutos no, eso son mentiras. Yo tengo mi religión verdadera. Bueno, señora, yo le hago una pregunta y me retiro, le dije. Bueno, pregúntame y te vas. Bien, le pregunto. Le hago la siguiente pregunta, le dije. ¿De qué religión es Dios? ¿De qué religión es Dios? Me dice.
¿de qué religión es Dios? Y se preguntaba, ¿pero de qué religión es Dios? ¿Cómo que de qué religión es Dios? Me mira y me dice, pero esa pregunta, pero ¿cómo me vas a preguntar de qué religión es Dios? Claro, yo lo estoy preguntando, ¿de qué religión es Dios? Pero Dios no tiene religión, me dice. ¿Cómo va a tener religión Dios si Él es Dios? Y de ese Dios que no tiene religión le quiero hablarle. La gente ha codificado a Dios por religiones. No existe eso. Dios tiene un pueblo. Dios hizo un pacto con un pueblo y Dios hizo un pacto con Israel. La iglesia es producto de las circunstancias del tiempo para que los gentiles puedan conocer a Dios. Espero que se entienda bien lo que estoy diciendo. Porque hay mucha gente que dice, no, está predicando contra la iglesia. No estoy predicando contra la iglesia. La iglesia es una circunstancia porque la gente en su mayoría odia las cosas judías. Y aún se conoce iglesias que odian las cosas judías. Nos están judaizando, nos están metiendo las fiestas. Nadie te está judaizando, hermano. Es lo que Dios le estableció a Israel como costumbre perpetua. Y también Dios le dice a Israel, y todos los extranjeros que quieran venir a morar delante de ti, guardarán las fiestas en honor mío, en honor a Él, en honor a Él. Ahora, la iglesia aparece como una circunstancia de necesidad, porque los gentiles no aceptan las cosas hebreas. Entonces Dios busca medios para salvar al ser humano y lo hace a través de Yeshua, el Mesías. Por esta razón, la iglesia aparece en el tiempo como un milagro para poder liberar a las personas. Pero no cualquier iglesia, no cualquier iglesia. Si hablamos de la iglesia que predica, que habla de la salvación, donde se ven milagros, portentos, prodigios y que respetan las escrituras, es otro tema. Esa es la iglesia. Pero si hablamos de una iglesia pervertida, donde encuentra usted violaciones, donde usted encuentra idolatría oculta o paganismo oculto, perversión sexual oculta, esa ya no es la iglesia. Ya estamos hablando de gente que usa el nombre de Dios para poder ocultar sus debilidades sexuales. Por eso estamos hablando de las circunstancias del tiempo y de la necesidad humana de buscar a Dios. Dios en su sabiduría ha permitido esas cosas. Pero para no alejarnos del tema, retornamos y recuerde esto, que el hombre debe oír la voz de Dios. Este recordatorio debe estar presente en su vida como una pertenencia que emana de sí y que procede de Dios. O sea, este recordatorio debe estar dentro del corazón como una pertenencia de respeto y de continua memoria de quién es Dios y por qué ejecutó este mandamiento de no practicar actos inmorales y hasta de pasar a sus hijos por el fuego. ¿Existirán esas prácticas? Se oye que sí existen esas prácticas. En los Estados Unidos, en una parte de California, hay un lugar donde viven, una localidad, mejor dicho, donde viven personas que practican el libertinaje sexual. Y que según dicen, no sé hasta qué punto, la ley aprueba y la gente dice que ahí pueden practicar todo acto sexual que a ellos les agrada porque así se sienten libres. Ellos se sentirán libres con su perversión, pero no creo que se sientan libres totalmente en su conciencia. Yo no creo que esas personas sean libres, porque si fueran libres, ¿para qué salen a reclamar derechos? ¿Ustedes conocen una persona libre que sale a reclamar derechos? Reclama derechos que se siente oprimido. Cuando hay una opresión social, entonces la gente sale a reclamar sus derechos, cuando los derechos son realmente derechos. Pero cuando el pervertido sale a reclamar derechos, ¿qué derecho puede reclamar un pervertido? Si su propia conciencia lo acusa y su propia conciencia le está diciendo que está condenado. Usted dice que no, en el fondo sí. Yo he tenido la oportunidad de hacer encuestas con personas que tienen problemas de desviación sexual, para no ser muy crudo, y muchos de ellos me confesaban de que ellos sufrían por dentro, lloraban por dentro, y no sabían cómo deshacerse de esa vida que ellos habían aceptado, pero que se tenían que hacer los fuertes, y que tenían que seguir así, que si tenían que morir así, moriría, y que si Dios tenía que condenarlos, bueno, iban a aceptar la condenación, pero ante la sociedad ellos no podían manifestar realmente ese sufrimiento.
Son encuestas que me atreví a hacer para saber realmente de qué se trata el asunto. Hay gente que ya está muy cauterizada, ¿no? Ya no quiere que le hablen nada porque viven así. Este es un tema que no tiene que ver con igualdad, es un tema de conciencia y espiritualidad, como usted lo quiera ver. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, hice una encuesta con personas que han tenido problemas de adulterio y todas esas cosas, y hablan de su dolor, pero también maquillan las cosas haciéndose los libres. Y si usted quiere hacer una encuesta, hágala. Si usted hay que tener datos estadísticos antes de decir y quizás también antes de predicar. Claro, nosotros leemos y no, porque él lee, pero no sabe, no. Hemos hecho un recorrido. Una vez me tocó un joven travesti, entró a la iglesia y se sentó adelante. Y me dice, pastor, deseo hablar con usted. Bueno, le dije, bueno, hablamos, pero siempre con testigos. Bueno, llevé 2 personas testigos que yo los conocía y me dijo que él había cometido ese acto de perversión sexual para darle la contra a su padre, pero que ahora quería ser libre. Y me dijo, nunca fui feliz. Y yo quisiera que usted me ayude. Mi única ayuda que puedo darte es que orar por vos, que vos decidas realmente cambiar y recuerda que ya eso se ha convertido en un paradigma muy fuerte y vos tenés que aceptar de que es un espíritu el que ha dominado tu mente y te ha hecho creer que eres mujer. Y me dijo, no, yo nunca me sentí mujer, yo siempre he sido hombre, lo hice por darle la contra a mi padre, pero ya caí muy hondo, muy bajo, hasta llegar a vestirme como me estoy vistiendo. Quiero ser libre. Y bueno, oramos por su libertad, nunca más lo volví a ver, él nunca más se acercó a la iglesia, pero fue muy honesto. Después conversé con otro hombre que me dijo que todo lo que había vivido en su vida era producto de un primo que lo había pervertido cuando él tenía 7 años. Y me acostumbré, yo sé que soy hombre, pero me acostumbré. ¿Y qué puedo hacer? Ya vivo así. Pero él sabía que era contra la naturaleza. Son cosas que uno va conociendo en el tiempo, y lo mismo con mujeres que han caído en el pecado del lesbianismo. Dentro de la iglesia donde yo me congregaba, conocí mujeres que fueron liberadas de ese pecado, y bueno, que se casaron y que confesaban eso. Me tocó cuando yo trabajaba con niños en un orfanato, una joven que tenía problemas de lesbianismo y que me dice, lo acompaño a llevar a los chicos a la escuela. Y conversamos y me dijo, yo he llegado a la iglesia no porque me hablaron, sino que una persona me dijo que viniera para ver si es que ahí yo podría ser libre. No me predicó, solamente me invitó. Entonces en estos días, porque nosotros le dimos alojamiento cerca de una semana, en estos días yo recapacité sobre mi vida. Yo soy mujer y tengo una lucha muy fuerte con estas cosas que yo quiero abandonar porque sé que es contra naturaleza. Ahora, ¿cómo sabía era que era contra naturaleza? Ella estaba ahí, pero no leía la Biblia, solamente veía que orábamos por los niños, que instruíamos a los niños, nada más. No nos dirigimos hacia ella, ya conocíamos cuál era su problema, pero nunca le hicimos alusión a nada. Bueno, pero ella confesó que no se sentía bien y que quería realmente conocer a Dios, del cual ella nunca había escuchado, y que lo rechazaba sin saber quién era. Pasaron muchos meses de que ya no sabíamos nada de ella, y llamó una mañana diciendo, preguntando por mi persona, y, perdón, no muchos meses, pasaron más de 2 años. Y bueno, la reconocí, hablé con ella, le digo, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Me dijo, sí, yo estoy yendo a otra iglesia cerca de mi casa, en San Juan de Miraflores, esto sucedió en Perú, y quiero decirle que me casé, estoy feliz, soy libre, voy con mi esposo a la iglesia y tengo 2 hijos, gloria a Dios. Entonces, en estas encuestas, experiencias, tratamiento con este tipo de personas, encontramos un ser que sabe que está actuando contra la naturaleza. Quizás algunos digan, no, porque yo me siento feliz, lo que está hablando ese pastor es mentira. No es mentira, es verdad. Y no hablé con 1 o 2 personas, han sido muchas personas que han manifestado su lucha. Incluso una vez en la calle me topé con uno que tenía una actitud media rara y le digo, ¿qué te pasa? Y a él sí le comencé a predicar y me contó sus problemas. Me dijo que él tenía problemas de desviación sexual, que era homosexual, etc. Y me dice, yo quiero ser libre.
pero me acostumbré a la perversión. Pero manifestó desde su interior, con mucha sinceridad, me dijo, yo quiero ser libre. Soy profesional, tengo una profesión, pero no soy feliz, me dice. Yo sé que estoy viviendo una vida desorganizada. Y así muchas cosas que uno ha podido encontrar en la vida. Y de estas cosas que Dios prohíbe. O sea, este sentir de esta gente que manifestaba su infelicidad, que no eran felices, pero que disimulaban ser felices, ellos mismos, ¿cómo podría decir? Buscaban la libertad y de alguna manera la ley de Dios en su conciencia los acusaba para que ellos retornaran a Dios y sean liberados de ese pecado. Y Yeshua ya lo dijo, lo hemos repetido muchas veces, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Bien. Así que el contacto del Espíritu de Dios con nuestro espíritu nos obliga a reflexionar sobre estas acciones negativas que se presentan en la vida. Israel tiene un dueño que lo ha adquirido y lo ha hecho un pueblo singular entre todas las naciones de la tierra. Israel es un pueblo distinto, hasta el día de hoy la gente se queja de que Israel es distinto, aunque hay hebreos que son seculares, hay secularismo en Israel, lo hay. Pero bueno, también hay seculares en la iglesia, también hay gente con pensamientos seculares. Gente que ha sido comprada por Dios mediante la sangre del Mesías, pero que no quieren vivir en la libertad del Mesías, sino en la libertad de sus pensamientos. Por eso se llenan de debilidades, de angustias, sabiendo la verdad y siguen recurriendo a actos negativos. Ahora, si usted pregunta, bueno, el pastor habrá pasado por esas debilidades. Todos nosotros pasamos por debilidades, por problemas, por tentaciones, pero el asunto no es si usted pasó por debilidades, por tentaciones, por las drogas, por el alcohol, por la delincuencia, por el robo, cosas que Dios nos libre, muchos no practicamos, pero que podemos haber sido tentados no indica que porque fuiste tentado, tú estás en pecado. La tentación es una prueba. Usted tiene que pasar la prueba. Muchos hemos pasado por tentaciones, por peligro, por cosas inusuales o impensadas, pero no implica que nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que pasar la prueba, tenemos que mostrar valentía, aunque parezca que el mundo se nos vino abajo. Yo he pasado por muchas cosas terribles, inimaginables, pero que tenía que pasar esa prueba, tenía que pasar esa debilidad, tenía que pasarla. No es que no te toca, a todos nos toca. Yo no puedo subir a un púlpito y decir, sí, porque yo esto y le hice y lo pisé al diablo. Por eso ustedes también. Hay gente que hasta miente, hermanos. Hay gente que hasta miente, ¿no? Una vez conversando con mi cuñado, que ahora el pastor, decía que, y le digo, ¿qué fue la predica la semana? Así, porque el pastor dice que se le presentó una mujer y yo vencí al diablo. Mira, hermano, es un problema de él. Por ahí fue tentado y miró a la mujer y dijo, no la va a mirar porque es el diablo. Ninguna mujer es el diablo y tampoco hay que meterle ideas a la iglesia. Usted vence y vence. Las cosas que yo he vivido, que he tenido que vencer, son personales. Y si tengo que ayudar a una persona y decírselo, le digo la cuestión, cómo son las cosas. Pero todos los seres humanos pasamos por tentación, pasamos por problemas. Aquí lo importante es vencer. Y no se puede vencer si usted no tiene al Mesías, a Yeshua en su corazón. No se puede vencer si usted no tiene el poder del Espíritu de Dios en su corazón. Y hay gente que cree que porque se convirtió ya todo tiene que ser color de rosa. No, va a haber pruebas y muy fuertes. Por eso Jesús dijo una cosa muy importante. Entrar por la puerta angosta. La puerta angosta, pocos la hallan. Y la puerta ancha, pues todo el mundo entra por ahí y hace lo que quiere. Pero en la puerta angosta va a haber pruebas. Usted ha entrado por una puerta angosta, es difícil caminar por un lugar angosto. Bueno, Yeshua habla que para llegar a la vida hay que pasar por ese lugar angosto, donde las pruebas son variadas y muchas y múltiples e inimaginables, como dije hace un momento, pero hay que vencer y creer que al final veremos la luz, veremos la gloria. Amén. Está apartado como un pueblo santo, sagrado, kadosh, expuesto aparte, y su misión es ser luz, para que el único bendito, se dé a conocer a la humanidad, por medio de sus hechos portentosos y magníficos.
a través de sus justas leyes registradas en la Torá. Bien, aquella Torá que honró y guardó y respetó nuestro Mesías Yeshua cuando estuvo entre nosotros. Nadie puede acusar a Yeshua de que él no guardó la Torá. Él la guardó, la enseñó a través de parábolas, a través de alegorías. Él enseñó la Torá y después sus discípulos entendieron realmente que cuando él dice sus mandamientos, estaba cumpliendo los mandatos del cielo. El Eterno dice: yo soy Adonai vuestro Elohim, es decir, yo soy el que te santificó, te lavó, te rescató de la esclavitud y ahora eres mío. Yo te compré, te salvé y te redimí. Rompí tus cadenas, te libré de la aflicción, del dolor y de la angustia. Oí tu clamor en medio de toda la miseria en que te encontrabas. Vine a ti y te encontré y te rescaté, porque me acordé de mi pacto con tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por este pacto y este convenio le pertenecemos a Hashem, el Eterno, para siempre. De ahí que debemos prestar atención, escuche, prestar atención y aplicar al corazón para oír su voz y ejecutar sus mandamientos. Sus mandamientos. Usted dirá, ¿cuáles son los mandamientos? Están en la Torá. Pero uno de los principales mandamientos es saber respetar al prójimo y sobre todo a Dios. Cuando el Eterno dice: yo soy vuestro Elohim, es que Él es santo y se dirige a su pueblo santo, a sus hijos, porque hijos suyos somos y no hemos de recurrir en rebelión contra nuestro Padre. Si usted dice que Dios lo compró en el Mesías, compórtese como una persona comprada por el Mesías y no permita que su mente tenga pensamientos abominables. Ojo que el pensamiento abominable, el pensamiento de perversión sexual y todas esas cosas, ataca a muchos creyentes, y algunos permiten esas cosas. Pero yo le quiero decir, hermano, que si usted memoriza las Escrituras y las Escrituras se hacen parte de su vida, usted va a vencer esos pensamientos en el nombre del Mesías. Y dice así en el verso 3: no haréis como hacen en Egipto, ni como hacen en Canaán, ni andéis en sus estatutos, ni andéis en sus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos? Las leyes, el sistema legal de ellos, sus leyes paganas que ellos tenían y que donde el rey se hacía Dios. Y Dios dice: no andéis en esos estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai, vuestro Elohim. O sea, Dios le da leyes del cielo al hombre para que el hombre encuentre la verdadera libertad. Pero todos los pueblos tienen leyes. Dios no quiere que el hombre desprecie una ley, pero si la ley va contra Dios. Aquí la ley a la que Dios se está refiriendo de los pueblos es de la perversión sexual, de la conducta inmoral, de la situación incestuosa que muchos están viviendo y de la adoración a ídolos mediante la quema o sacrificio vivo de los hijos primogénitos. Dios dice: esas leyes no vas a practicar, no vas a practicar esas leyes. ¿Qué hacían estas naciones? ¿Cuáles eran parte de sus leyes y estatutos? Las cuales no agradaban al Eterno. Y esta es la pregunta: ¿qué tipo de perversión cometían? ¿Cuál era el desenfreno de inmoralidad? ¿Por qué Dios evita la contaminación de Israel? En primer lugar, se nos dice que estas naciones cometían actos sexuales incestuosos que no respetaban ni a la familia, y ahora se quiere destruir la familia con esta cuestión de la ideología de género. Recordemos que esto también tenía que ver con el culto a sus dioses que ellos invocaban. Dicho sea de paso, que en estas invocaciones a sus dioses, que no eran de religión necesariamente, existía pues la perversión sexual, el intercambio de pareja: préstame a tu esposa, te presto a la mía para que pueda tener hijos, y yo me acuesto con ella, tú te acuestas con la mía, y también había relaciones entre hombres, ¿no? Ahora yo hago relación contigo, por ahí no se escucha el dios este y el dios otro, etc. O sea, había desbande sexual. El Eterno no permitía este tipo de acción y ni siquiera que se relacione su nombre con tales acciones. Por eso, y hay gente atrevida que dice: Dios perdona el pecado. No, Dios
no acepta el escándalo, pero perdona el pecado. Lo importante es que nos amemos, ¿no? Yo y el otro nos amamos, yo y la otra nos amamos. Así nos amamos y Dios es amor. Acuérdate que Dios es amor y tú estás condenándonos. No, Dios es amor, pero Dios es Dios. Dios es justo y Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer. En segundo lugar, estos pueblos tenían estos actos como algo legal, según nos dice el verso 3 de este capítulo. Y Dios lo prohíbe, porque va contra la naturaleza de las cosas establecidas por Él. En tercer lugar, no solo había actos sexuales de índole incestuoso, sino además homosexualidad, pedofilia y todo lo que usted se puede imaginar, sexualidad con animales y relaciones con mujeres en periodo de menstruación, algo que Dios aborrece y también es en contra de la naturaleza que Él mismo estableció. Dios, a través de la ley, está tratando de evitar la contaminación de Israel por ser un pueblo sagrado, santo, rescatado por Él mismo y que ha visto su mano y poder en el desierto y en la tierra de Egipto. Otra acción maligna era pasar por fuego en sacrificio de paz a los hijos al dios Moloch, que en realidad es un demonio. Esta acción contaminaba el nombre de Dios, porque de alguna manera la gente invocaba el nombre de Dios eterno confundiéndolo con ese ídolo pagano. Y Dios dijo, no, aquí no se contaminará mi nombre. Y esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra que hoy conocemos como es Israel, Dios dice, esta tierra vomitó a sus moradores y yo visité la maldad de ellos. O sea, Dios los dejó para que reflexionen por un tiempo y después Dios dijo, bueno, como esto no reflexiona, yo introduciré a mi pueblo Israel a esa tierra y sacaré a este pueblo con guerra. Ese pueblo era un pueblo pagano y algunos dicen que eran habitados por los Nefilim, antiguos gigantes. Eso lo vamos a tener que investigar, pero si fuese así, estos Nefilim que se consideraban hijos de ángeles con mujeres, Dios ordena pues que a Israel que los destruya, porque eran seres pervertidos. Si es esto así, esta teoría de la cual tenemos que investigar, estaríamos hablando de que Dios está permitiendo la destrucción de estas personas por causa de algo que ya estaba pervertido. Bien, esto es una posición de un científico cristiano que ha investigado mucho acerca de por qué estos pueblos fueron destruidos y según sus estudios él llegó a la conclusión de que habían Nefilim. Bueno, Dios lo dice en la Torá, no te preocupes de la estatura de ellos ni de su tamaño porque yo estoy contigo. Entonces es una alusión de que habían gigantes, incluso en Deuteronomio nos habla de un rey que su cama era de 9 codos, imagínense, casi como 4 metros de estatura tenía ese rey. Así que ahí a esa tierra va a entrar Israel y va a destruir a todos esos gigantes para establecerse como pueblo santo de Dios. Así es. Por esta razón Dios ordena que se guarde sus estatutos y ordenanzas, conociéndose de que había gente que sacrificaba a sus hijos al fuego. ¿Qué aprendemos? Yeshua nos enseña que debemos guardar los mandamientos de Dios y Él como Mesías los cumplió. Amén. Él cumple los estatutos, pero hay cosas acá que nos habla de que el hombre no debe tener relación con su hermana, no debe tener relación con su tía, no debe tener relaciones sexuales con la esposa de su tío o con la esposa de su hermano, porque dice Dios que todas estas cosas abominables hacían esas naciones. No debes tener relación con tu suegra, ni con tu cuñada, ni con nadie. Esas cosas se escuchan hoy en día y la gente lo toma como algo natural. No, yo lo hice porque mi esposa no me ama, no porque mi esposo no me amaba, no porque yo me casé con él sin amor. Todas esas cosas que aún se han introducido en algunas iglesias, esas cosas son perversión y están destruyendo a la familia. La familia se destruye no con una ley, sino con acciones pecaminosas del propio ser humano. Este capítulo 18 nos muestra que para Dios no existe ningún tipo de igualdad de género, sino la naturaleza de las cosas que Él ha creado. Y esa naturaleza de las cosas es que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y que el ser humano debe respetar el valor de la sexualidad que Dios le ha dado, y no salir por todos los lugares del mundo a hacer hijos y tener esa irresponsabilidad. Hermanos, oremos para que Dios quite todo tipo de perversión de nuestros pensamientos, no solo de la iglesia, de nuestros pensamientos. Cuando yo escucho
a predicadores, no es mi intención acusar, pero es una pregunta que yo me hago. Entra una mujer a una iglesia y dice, ha entrado el diablo en minifalda, pero la gente está volteada mirando al pastor. El pastor le veo que está con minifalda y para él es el diablo, pero no es así, es una persona que está necesitando ayuda. Y otros, no, cuidado que esta vino así. Si usted hace sentir mal a un ser humano, recuerde que usted va a ser culpable de lo que está pasando en el alma de ese ser humano. La persona tiene que ser liberada. La persona puede estar mal, puede estar engañada, puede estar practicando hasta la prostitución. Pero esa persona entra para ser libre, no para ser despreciada con las miradas ni con los pensamientos. No disparemos que nos puede caer la bala a nosotros. Nosotros tenemos que buscar la libertad. No quiere decir que nosotros seamos complacientes con eso. No hablo de complacencia. Hablo de aceptar. Una vez estuve en la puerta de una iglesia porque una hermana quería hablar conmigo, ella y su esposo, y había un borrachito, una persona alcoholizada, que quería entrar al servicio. Y le dijeron, no vas a entrar. No, por favor, váyase. Yo le digo al hermano, hermano, ¿por qué no lo deja entrar? Porque el hombre necesita hacerle, no, porque es un borracho y aparte tiene espíritu, va a contaminar la iglesia. La iglesia existe por ellos, le dije. Por ellos existe la iglesia. No me dice, usted está mal, esa es otra doctrina. Esa no es que doctrina, la persona está ahí por algo. Yo he conocido personas, que tenían problemas de alcoholismo que entraron a mi congregación y fueron liberados en ese momento. Fueron liberados. Y si nosotros vamos a estar pensando que todas las personas que están mal tienen demonio, entonces cierren la iglesia, hermano, porque la iglesia es para eso, para liberar al caído, al perdido, al pervertido, al que no conoce a Dios. Espero que entienda que todo acto de inmoralidad es una afrenta contra Dios y un enfrentamiento contra Dios y contra la naturaleza creada por Él. Vamos a orar y que Dios bendiga esta enseñanza y que lo libere a usted de toda inmoralidad sexual, porque lamentablemente se escucha de pastores, predicadores, de líderes que han caído en la inmoralidad sexual y que deben ser liberados. No permitamos que la gente quede caída, oremos para que todos se levanten y se restauren en el nombre del Mesías Yeshua, y espero que esta corta enseñanza lo ayude en su vida espiritual. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has permitido compartir esta enseñanza. Que tu nombre sea exaltado y que muchas personas que han sido atrapadas por el pensamiento de inmoralidad y de incesto sean liberados el día de hoy por el poder de tu Espíritu de este grave pecado, Señor, del cual muchos pueden haber caído, Señor. Libra sus almas, libéralos por el poder de la sangre del Mesías y que sean restaurados en este día. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús, el Mesías de Israel. Amén. Shalom Alejem, que el Señor los bendiga y los guarde y los prospere en todos sus caminos. Que Dios permita que pronto nos veamos y que su gloria resplandezca sobre usted y sea libre no por la religión, sino por el verdadero Dios que envió a su Hijo, el Mesías Yeshua. Amén. Shalom a todos.